Pues seguimos con el Evangelio de Lucas, estábamos en el capítulo 8. Y recordemos que habíamos comentado la parábola del sembrador, ¿no? Y cómo Jesús explica por qué habla en parábolas, ¿no? Fue lo último que vimos. Y en realidad, cuando terminaba diciendo el que tenga oídos para oír, que oiga, nos está invitando a que no lo leamos así a la ligera, ¿no? Sino que nos paremos y lo pensemos, y que si no lo entendemos, preguntemos, que es lo que hacen los apóstoles, ¿no? Cuando ya se han quedado solos, preguntan, que le explique qué ha querido enseñar, ¿no? Con la parábola del sembrador. Y a continuación, después de decir que hay quienes tienen oídos pero no oyen, va a explicar la parábola. Leamos los versículos del 11 al 15. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. O sea, aquí nos explica Jesús mismo, con todo detalle, lo que significa esta parábola. Fijémonos que esta parábola es como el núcleo central de todo lo que va a seguir después, en este capítulo, de unos cuantos versículos más adelante. Nos dice que, si nos fijamos en esta parábola, los elementos fundamentales, ¿cuáles son? La semilla y la tierra donde cae la semilla. La semilla que tiene, como ya habíamos comentado el día pasado, fuerza en sí mismo para producir fruto. Recordemos que San Pablo hablaba de que el Evangelio es fuerza de Dios para el que cree, ¿no? Por lo tanto, tiene en sí fuerza, pero esa fuerza se manifiesta, se puede desarrollar en el que cree. Entonces, ese que cree es la tierra donde cae. ¿Y qué ocurre? Pues que si nos fijamos, hay 4 clases de terrenos donde cae la semilla. Claro, esto teniendo en cuenta cómo se sembraba entonces, la semilla se tiraba, se iba esparciendo. Entonces, la semilla que cae en el camino nos dice qué es el camino. Fijemos que el camino es un sitio donde la tierra está apisonada, la tierra está muy apretada y por lo tanto la semilla queda en la superficie. Si además es un camino muy transitado, pues cuando pasan, la pisan y la rompen. Pero además también hay pájaros que tienen hambre y que vienen y se la comen. Por lo tanto, la semilla no puede producir fruto. ¿Por qué? Porque esa tierra no ha acogido, no ha dejado que entre dentro. Y Jesús mismo nos explica, pues, ¿cuál es esa tierra? Los que escuchan la palabra de Dios, pero no tienen interés, no les interesa. Es decir, la rechazan. Y como que nos ha dicho, si se han fijado al final, hay alguien que tiene mucho interés en que esa semilla no produzca fruto, pues la llevan. ¿Quién es ese que no quiere que la semilla produzca fruto? El diablo. El Señor mismo nos lo ha dicho. Pero luego hay otro terreno donde cae la semilla que nos dice que hay peñas, hay piedras y por consiguiente ahí no hay tierra, ahí no hay humedad. Entonces estos son los que sí oyen y además incluso lo oyen y lo reciben con alegría. Diríamos, están bien dispuestos. Este escuchar la palabra de Dios les llena de alegría momentáneamente y se ponen a vivir de acuerdo con esa palabra, pero no tienen raíces.
Es decir, son personas superficiales, que van por lo fácil. Aquel ejemplo que decía Jesús son cañas movidas por el viento. Entonces, mientras el viento va a favor, muy bien, pero cuando va en contra ya cambian de actitud. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? Pues que cuando estas personas que sí que creen, pero cuando vienen las pruebas de la vida, las dificultades que implica vivir de acuerdo con el Evangelio, porque no es fácil, eso tenemos que saberlo, ¿no? Vivir el Evangelio no es fácil, pero vale la pena. Es algo que llena, es algo que satisface plenamente en la medida que se le vive. Y cuanto más se le vive con intensidad, más aún. Es más, yo me atrevería a decir que es lo único que realmente hace feliz. Yo diría que sí. Pero claro, hay que perseverar. Yo me acuerdo que comparaban la palabra de Dios, con toda su riqueza, la comparaban con una nuez. Si a alguien le dan, que no conoce la nuez, le dan la nuez y le dicen es riquísimo, pues esta persona no se la puede comer, no lo valora. Primero tiene que romper la cáscara, ¿no? Y entonces se dará cuenta de lo sabroso que es, de lo buena que es la nuez, pero no la puede saborear si no le rompe la cáscara. Pues la vida cristiana es lo mismo. Si nos quedamos en la superficie, sí, momentáneamente se pueden sentir pues la alegría, la ilusión, de lo que se representa o de empezar a de alguna manera intuir lo que significa el encuentro con la verdad, el encuentro con Dios. Pero como que no es una persona que esté dispuesto a superar dificultades, que lleva en sí, en realidad podríamos decir, toda obra que valga la pena en la vida exige esfuerzo y exige perseverancia. Entonces, como no hay eso, no hay raíces, pues tampoco produce fruto y por consiguiente, finalmente también se pierde. Luego hay otra, que fijémonos que la tercera tierra es una tierra profunda, es decir, es una tierra que tiene en sí capacidad para producir fruto abundante. Pero ¿qué ocurre? Pues que en esa tierra no solamente se siembra la palabra de Dios, sino que hay otras muchas semillas. Y otras muchas semillas que son más fuertes. Y podríamos preguntar, ¿por qué son más fuertes? Son más fuertes en el sentido de que, digámoslo así, están más en sintonía con las malas inclinaciones que todos tenemos como consecuencia del pecado original. Por lo tanto, podríamos decir, es más fácil que nos enganchen, que nos seduzcan. Y Dios respeta a lo sumo la libertad. Por consiguiente, la semilla, la palabra de Dios, no nos fuerza, no nos presiona. Necesitamos acogerla libremente, eligiéndola entre otras. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si dejamos todas esas otras semillas, que también hay, ¿y cuáles son esas otras semillas? Fíjese que nos dice aquí, los cuidados de la vida, la riqueza, los placeres. Entonces, todo eso ocupan esa tierra y acaban por ahogar la buena semilla y no permiten que produzca fruto. Podríamos decir que aquello que diría Jesús, no podéis servir a dos señores. Hemos de decidirnos. Aquí yo me acuerdo, supongo que conocen, aquella meditación de San Ignacio de las dos banderas. ¿Conocen la meditación de las dos banderas? No. Pues San Ignacio, dicho en pocas palabras, propone una meditación que, como digo, él llama de las dos banderas, en el que dice que es como si dos generales de dos ejércitos vinieran a buscar gente para sus ejércitos, ¿no? El capitán de una es Jesús, el capitán de la otra es el diablo. Y cada uno de ellos procuran llamar gente para que participen en su ejército. No olvidemos que San Ignacio venía de la vida militar, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el diablo para atraer a la gente?
mediante la seducción, mediante el engaño, mediante la presión, prometiéndole cosas fantásticas. No olvidemos que Jesús nos dirá en el Evangelio de San Juan que el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Promete felicidad, promete plenitud, pero es mentira. Pero seduce, presiona, ¿eh? Mientras que, y además lo presenta como que está en un ambiente de fuego, de mucho aparato. Mientras que el otro capitán, Jesús, lo presenta en un lugar sereno, tranquilo, pacífico, y sencillamente invita. Entonces, hemos de saber a quién elegimos, pero a los dos no, uno u otro. Entonces, quien no se decide a elegir, que sería este terreno, hay esas otras semillas, pues finalmente acaba renunciando a Jesús, acaba perdiendo, digamos, decantándose hacia el otro ejército, digamos, la otra bandera. Y luego está el cuarto terreno. Aquí en San Lucas solamente se nos dice de que ese terreno, esa tierra buena, produce el 100 por 1. Y esa tierra buena son aquellos que oyen con corazón generoso y bueno, y por lo tanto retienen la palabra. Y con la perseverancia, con el esfuerzo continuado, consigue que dé fruto. Los otros evangelistas nos hablarán de que aún esa buena tierra, unos dan el 30, otro el 60, otro el 100. Por consiguiente, fijémonos cómo, diríamos, entre la tierra la tierra que al final no produce fruto, no toda es igual. Pero la tierra que produce fruto tampoco es toda igual. Porque depende de la generosidad, de la perseverancia, de la confianza, en una palabra, del amor que se ponga al recibir esta palabra. Pero lo importante es que produzca fruto. Y ojalá que pueda ser el 100 por 1. ¿Verdad? Pero eso se produce mediante la perseverancia. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sin esa perseverancia, la semilla quedará ahogada, porque Dios nos respeta. Podemos seguir los versículos 16 al 18. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Bueno, observen que esto está a continuación de la parábola del sembrador y que de alguna manera nos ayuda a entender la parábola del sembrador y nos ayuda a aceptarla en nuestra vida. ¿Por qué? Dice que después de haber encendido una lámpara, pensemos que no había luz eléctrica, ¿no? Entonces, en una habitación, para poder ver, pues se encendía una lámpara y se ponía en alto para que pudieran ver, ¿eh? Las lámparas que serían de aceite o de petróleo, en fin, lo que usar en cada lugar y circunstancia. Pero nadie enciende una luz y la mete debajo y la esconde, entonces para que sea encendido. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Jesucristo dirá de sí mismo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas. El que escucha la palabra de Dios y la hace suya, podríamos decir que se ha convertido como en una luz, en una antorcha. Esa antorcha no podemos esconderla. ¿Y por qué? Pues porque la palabra, el mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo, es para todo el mundo. Y no podemos nosotros esconderla. Y Dios quiere que llegue a todo el mundo, diríamoslo así, procurando que haya quienes asumen esa luz y actúan
en el mundo iluminando. Es decir, ¿cómo ilumina hoy normalmente Dios nuestro mundo? Pues a través de esa luz que ha encendido en nosotros. Entonces, Jesús sigue iluminando a nuestro mundo a través de los creyentes. Él puede en alguna ocasión coger otros caminos, Él es omnipotente, pero lo normal es ese. Por eso no podemos esconder esa luz. Y por eso fija como dice al final, pues mirad cómo escucháis. Porque claro, para que podamos ser luz, primero tenemos que escuchar, es decir, primero tenemos que dejar que nos ilumine Cristo. Y entonces nosotros sí podremos iluminar a otros. Pero hay dos cosas que nos llama aquí el Señor a nuestra responsabilidad. Una, que escuchemos para que de esta manera nos convirtamos en luz. Recordemos que Jesús dirá, vosotros sois la luz del mundo. Y otra, no podemos esconder esa luz. O dicho de otra manera, no podemos ir disimulando que creemos. No podemos esconder nuestra condición de creyentes. Tenemos que tener la alegría de que tenemos un tesoro teniendo esa luz y que, por lo tanto, queremos compartirla. Queremos iluminar a otros, queremos seducir a otros, pero seducirles con la verdad, seducirles con la belleza de esta verdad. Porque fijaos que dice, nada hay oculta que no haya de descubrirse, ni secreto que no haya de conocerse y salir a la luz. Es decir, Jesús no tiene secretos para esconder. Es toda luz y es toda transparencia y quiere que llegue a todos, porque, repito, es para todos. Pero fijémonos que parece contradictorio lo que dice al final del versículo 18. Porque cuando nos dice, mirad cómo escucháis ahora, nos dice, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que le parece tener, se le quitará. Eso parece una contradicción, ¿no? Pero fíjense que esto en realidad es una ley que existe incluso en el orden físico. Pongo un ejemplo y creo que esto nos va a ayudar a entenderlo. Los que estamos aquí tenemos facilidad para caminar, gracias a Dios, andamos, caminamos. Pero ¿qué ocurriría si decidiéramos sentarnos y no movernos? Que nos lo traigan todo y nosotros no nos movemos. ¿Qué pasará cuando haya transcurrido, pues no sé, un mes, 3 meses? Vamos perdiendo la facultad de caminar, ¿no? Y puede ser que si seguimos en esa actitud, la perdamos del todo. Necesitamos movernos para mantener todas nuestras facultades. Bueno, pues también esto, nos dice Jesús, ocurre en la fe y en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de esa palabra de Dios. ¿Y esto qué nos está diciendo? Pues que no podemos conformarnos con un primer conocimiento de la palabra de Dios, con un primer conocimiento de la religión. Necesitamos ir afianzando ese conocimiento. Necesitamos ir trabajando y esforzándonos porque cada vez lo conozcamos más y mejor. Porque si no lo hacemos así, podemos acabar en una ignorancia total. Esto es lo que nos está diciendo. Y yo creo que la experiencia nos demuestra que es verdad. Porque cuántas personas hoy existen en nuestra sociedad, pues que sí, que hicieron la primera comunión, asistieron a la catequesis de primera comunión, luego a lo mejor también hicieron la catequesis de confirmación, pero luego ya no se ocuparon más porque ya sabían, ya he hecho la primera comunión, me he confirmado, ya está. Y entonces, pues, descuidan su formación espiritual.
descuidan el conocimiento, el avanzar, el conocer cada vez mejor a Jesús y su mensaje. Y nos podemos encontrar con que estas personas acaban realmente con una ignorancia terrible y con aceptar cualquier disparate que oiga en cualquier lugar. Y puede acabar perdiendo la fe. Por consiguiente, fijémonos que el Señor nos dice de una manera muy clara y muy sencilla que si valoramos el conocimiento de Dios, si valoramos el conocimiento de Jesucristo y de su palabra, tenemos que dedicarle tiempo y esfuerzo. Y no podemos conformarnos con que ya hemos recibido una primera formación, vamos a misa y escuchamos el Evangelio, ya está. Y no es suficiente. Pues porque existen esas otras semillas que caen también y pueden acabar ahogando esa palabra de Dios que en principio hemos recibido, o ese conocimiento de Jesús que quizá en un principio nos ha ilusionado y hemos querido esforzarnos por seguirle, pero hay que seguir trabajando y esforzándose. ¿Y por qué? Pues porque fíjense que es que en realidad, si nos esforzamos y le dedicamos un poco de tiempo al conocimiento de la palabra de Dios, nos daremos cuenta de que cuando lo hayamos hecho un poco, en realidad nos queda muchísimo más por saber que lo que sabemos. Y nos daremos cuenta que va despertando en nosotros un hambre de conocerle cada vez más. Y esto va llenando nuestra vida de ilusión. Por esto yo creo que es muy importante que le dediquemos cada día un poco. El Papa nos invita, ¿no?, a que leamos cada día el Evangelio, que le dediquemos unos minutos, pero no lo debemos dejar, porque si no vamos perdiendo fuerza en nuestra fe, va perdiendo luminosidad, por lo tanto ilusión. Y si no hay ilusión en la vida cristiana, cualquier dificultad nos lo puede perder todo. Y ahora tenemos como una especie de parábola en acción que sirve para confirmar esto mismo. Leamos los versículos 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte». Él entonces respondiendo les dijo, «Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen». Fijémonos que de entrada parecería quizás que hay un menosprecio hacia la Virgen, pero es todo lo contrario. San Lucas, como que hemos visto que nos presenta en esta parte del Evangelio a Jesús itinerante, no nos dice la circunstancia en la que se produce esto. Sin embargo, tenemos a San Marcos que sí, que nos da un detalle que es interesante. Podemos ir al capítulo 3 de Marcos, los versículos 20 al 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, «Está fuera de sí». O sea, fijémonos que Marcos nos indica en qué situación estaba para que hubiera tanta gente que ellos no se pueden acercar. Y es que Jesús está en casa, seguramente en casa de Pedro. Están en Cafarnaúm, en casa de Pedro. Y se ha agolpado la gente de tal manera que no pueden entrar. Por consiguiente le pasan el recado de que mira, ahí tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. San Marcos nos da un detalle, y es que fijémonos que nos dice que los hermanos, saben que los hermanos son los parientes en línea colateral, pues los hermanos con la Virgen posiblemente llevaron a la Virgen para tener más fuerza y así poder llegar, están escandalizados viendo la vida que lleva Jesús. Como que piensan que está dejando amar a la familia,
porque Jesús no tiene ni tiempo para comer. O sea, está tan entregado a los demás que pues lleva una vida que les parece que no es normal. Pero nos interesa lo que Jesús dice, que como digo, viene a explicarnos el versículo 18 que antes hemos visto. ¿Qué dice Jesús? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Y estos quiénes son? Los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. O sea, la tierra buena, que ha caído la semilla y produce fruto. Pero, ¿es un menosprecio a la Virgen? No, exactamente. Es ciertamente la que sobre todo se distinguía por esto, porque la palabra de Dios la guardaba, la meditaba. San Lucas nos lo ha dicho, ¿no?, al comienzo. Todos los acontecimientos en los que hay un momento en que ella no lo ve claro, ella no que se queda en la superficie, aquella palabra la guarda, la reflexiona, la medita. Por consiguiente, estas palabras son más bien una alabanza a la Virgen. Es la que realmente ha acogido la palabra de Dios y la ha llevado a la práctica. Pero hay otro detalle, y es que fijémonos que nos dice aquí el Señor que si guardamos, si escuchamos la palabra de Dios y la llevamos a la práctica, tenemos una familiaridad, formamos parte de la familia de Jesús. Somos su madre, su hermano, su hermana. Es decir, no olvidemos que formamos cuerpo místico. La amistad, la intimidad que Jesús ofrece en su infinita misericordia, en su infinita bondad, llega al extremo de sentirnos, tenernos como sus íntimos, como sus familiares, como, podríamos decir, como de su propia sangre. Lo cual no deja de ser interesante, ¿no? En la vida espiritual nos puede llevar a ver en Jesús esa persona cercana, íntima, en quien podemos tener total confianza y podemos confiar plenamente. Y a veces quizás lo vemos demasiado como un extraño. Y Él, como vemos, no quiere que le sintamos como un extraño. Quiere ser como nuestro hermano, como nuestro hijo, que es muy bueno esta idea, ¿no? Porque ese será mi madre también. Lo cual indica esta profunda identificación, esa profunda confianza e intimidad, que a veces nosotros no la sabemos aprovechar, no la sabemos valorar, yo diría. Y no está mal. Fijémonos que en la medida que nos convertimos en tierra buena, iremos viviendo esto, lo iremos comprendiendo mejor y lo iremos llevando a la vida, que de eso se trata. Y esto, fijémonos que entonces es normal que un cristiano que vive esta intimidad con Cristo sea una persona alegre, sea una persona segura. Porque, como dirá San Pablo, sé de quién me he fiado. Entonces, nada le puede alterar. Nada. Esto explica que incluso un mártir vaya al martirio, vaya a la muerte cantando. Es de esa comunicación íntima con Cristo que viene esa fuerza, esa ilusión y esa alegría de la vida. Bueno, pues continuamos ahora, versículos 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: «Pasemos al otro lado del lago». Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: «Maestro, maestro, que perecemos». Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: «¿Dónde está vuestra fe?». Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: «¿Quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen?». Es un pasaje muy conocido, ¿no? San Marcos nos da también un detalle que no nos da San Lucas. Vamos a leerlo en el capítulo 4 de Marcos, versículos 35 y 36.
Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, «Pasemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. O sea, fijémonos que Marcos nos da un detalle. Nos dice que era por la tarde, que era ya tarde, que Jesús estaba en la barca, es decir, había estado desde la barca predicando. Ha pasado todo el día predicando y atendiendo a los demás. Ya hemos visto que nos decía que no tenía tiempo ni para comer. Es lógico que ahora está cansado. Entonces, cuando ha terminado, es el atardecer, es tarde, cosa que no nos dice Lucas, y le pide a los apóstoles marchar al otro lado del lago. Y él, pues como ya había terminado su trabajo, podríamos decir, pues normalmente en estos barcos de los pescadores solía haber un cojín. Entonces, seguramente se echó y se apoyó sobre este cojín y se quedó dormido. Fijémonos que aquí es un texto que nos prueba cómo Jesús es verdadero hombre. Y como verdadero hombre, pues está cansado. Pero además, un hombre que tiene una salud excelente. Porque cuando el barco está zarandeado por las olas, él sigue durmiendo. Lo cual quiere decir que dormía profundamente. No tenía un sueño superficial. Y se comprende el desconcierto y el miedo de los apóstoles. Pensemos que eran pescadores, que conocían más o menos cómo defenderse en el mar, ¿no? No habría sido la primera vez. Pero se ve que realmente fue una tempestad impresionante, porque el barco se hundía. Y pensemos que eso no fue extraño, eso es normal que ocurra, porque pensemos el lugar donde está el lago de Galilea. Es un clima tropical y además el lago está más bajo que el nivel del Mediterráneo. Entonces todo esto hace que, además por la forma, digamos, las montañas que hay, pues esto ocurre en más de una ocasión, pues que entra un viento fuerte entre aquellas montañas y como que el agua del lago es agua dulce, es más pesada. Entonces es más peligroso las olas. Y el hecho que nos diga Lucas, fijémonos que los apóstoles despertaron diciendo «Maestro, maestro», es decir, indica el estado de ansiedad. Ellos estaban que veían que se hundían y Jesús tranquilamente dormía. Y la reacción de Jesús, fijémonos que reacciona como Señor. Como Señor que dijo que haya luz y hubo luz. Y como tal le dice al viento que pare y al agua que se calme y le obedece. Los apóstoles ya habían visto ese poder de Jesús, ya habían visto a Jesús hacer muchos milagros. Parece que lo lógico, al menos lo que Jesús esperaba o les echa en cara que no tienen, es más confianza en Jesús y más fe. Le dice: ¿dónde está vuestra fe? Esa fe implica confianza, implica amor. Pero la reacción de ellos están pasmados y admirados y se cuestionan la pregunta de ¿quién es este? Es decir, se plantean la cuestión de la persona de Jesús, la personalidad de Jesús. Esto les hace ver que no es un simple hombre. Es decir, fijémonos que la divinidad de Jesús los apóstoles lo van a ir descubriendo poco a poco. Y aquí les cuestionan, ¿quién es este? Hay una historia que parece ser que es cierto, se cuenta en la vida de San Luis Gonzaga, que en una ocasión que iba con un tal príncipe don Diego por el Guadarrama, pues ve que hacía mucho frío y viento, y este señor, pues este príncipe se sentía molesto y le dijo al viento: «Viento, no me molestes, te lo mando yo». Y San Luis Gonzaga le dijo: «Mira, tú puedes mandar, vuestra Alteza puede mandar a sus siervos si le obedecen, a sus súbditos si le obedecen, pero al viento solo le manda Dios». Solo Dios puede decir al viento «para», y el viento se para. Cualquier otra persona, por mucha autoridad que tenga en este mundo,
no puede mandar al viento. Y esto es lo que se cuestionan los apóstoles. ¿Quién es este? Que hasta el viento le obedece. Y esto, como ven, va sirviéndoles para que vayan dándose cuenta de quién es Jesús. Y ahora seguimos y tenemos otras curaciones. Leemos los versículos 26 al 29. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, aquí nos encontramos con un pasaje muy, muy interesante. Tenemos que, tal como le había dicho Jesús, se cruzan a la parte oriental del lago y llegan a una región. San Lucas le llama de los Gerasenos, San Marcos le llama de los Gadarenos. Entonces discuten dónde estaba este lugar concreto. No se ve, parece ser que todavía no se ha definido claro. Pero sí sabemos que era al otro lado del lago. Estaban en Cafarnaúm, pues a la otra parte. Y cuando han desembarcado, pues les sale al encuentro este hombre endemoniado. San Mateo habla de 2 demonios. Seguramente uno era el más famoso y San Lucas pues solo se fija en este. Pero observemos que este hombre, cuando ve a Jesús, corre hacia él y se postra. Pero quien habla no es el hombre, si se fijan, es el diablo. ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te pido que no me atormentes. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús para que él se sintiera atormentado? Dice que lo que estaba haciendo es que le estaba ordenando a ese espíritu impuro que lo dejara, que se marchara. Y fijémonos que como Lucas, que es médico, se fija que este hombre estaba en un estado, digamos, habitual de enajenación, por decirlo de alguna manera. Vivía hacía mucho tiempo que estaba así, poseído del demonio, hacía mucho tiempo que no se había vestido, que no moraba en casas, que moraba en sepulcros, pero más adelante nos dice que muchas veces se apoderaba de él. O sea, había momentos en los que tenía crisis más intensas y el diablo pues le daba una fuerza sobrehumana, de tal manera que le ataban incluso con cadenas y rompía las cadenas. Era por lo tanto un peligro. Fijámonos que humanamente hablando, este hombre lo estaba pasando muy mal, pero al mismo tiempo era un peligro para la gente de allí. San Juan dirá: el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. En el mundo está el diablo y en nosotros está Cristo. Ahora, si Cristo no está en nosotros y le abrimos la puerta al diablo, el diablo entra. Y hay muchas maneras. No olvidemos aquel texto de San Pedro que dice que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, si le dejamos una rendija, se mete. Esta es la realidad, ¿no? Y en este caso no era un diablo, eran muchos diablos los que habían entrado en este hombre. Es verdad que fijémonos que hay episodios que se cuentan en el Evangelio en los que parece que se trataba de una enfermedad, quizá de la epilepsia, una enfermedad, digamos, mental. Pero en este caso no, en este caso es clarísimamente una posesión diabólica. Pido que no me atormentes, dice, y era que el espíritu impuro lo expulsaba al demonio. Y a ver hasta dónde hemos leído. Y le llevaba a lugares desiertos. Es decir, el diablo maltrataba a este hombre.
Y en realidad hay ocasiones, ya veremos quizá algunas, en las que el diablo puede valerse de las personas para aparentemente hacer bien a otros, aparentemente. El diablo es muy astuto y sabe cómo entrar en cada uno. Y esto, que en tiempos de Jesús era bastante frecuente, yo diría que no lo es menos ahora, aunque se manifiesta muchas veces de otra forma. Pero vamos a seguir, luego analizaremos quizá un poco más esto, versículos 30 al 33. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Tenemos por lo tanto aquí que el diablo, fijémonos bien, le pide a Jesús que no le mande al abismo. Según San Marcos, lo que le pide es que no le eche fuera de aquella región. Las dos cosas. ¿Y por qué? Pensemos en lo siguiente. ¿Cómo es que había tantos cerdos? Ustedes no sé si saben que el cerdo era un animal prohibido a los judíos. No podían comer cerdo. Se consideraba un animal impuro. Por lo consiguiente, no los criaban. Porque ¿para qué los van a criar si no se pueden comer? El hecho de que haya tantos cerdos, ¿qué nos está diciendo? Pues que era una región donde no se creía en Dios, donde no se vivía de acuerdo con la ley de Dios. Están en una zona, diríamos, helenista. No están en un contexto de gente que crea y que quiera ser fiel a Dios. Por lo tanto, ahí el diablo tiene fácil entrada. Pero quizás sorprende que Jesús permita a los diablos, cuando le pregunta cómo se llama, le dice, son muchos, somos legión. O sea, muchos, era uno solo. Así estaba el pobre hombre, ¿no? Y cuando el Señor se lo permite, efectivamente, estos diablos salen de este hombre, sí, pero se meten en los cerdos. Y estos cerdos se vuelven locos y se precipitan y caen al agua y se ahogan todos. Podríamos pensar, ¿y cómo es que Jesús les permitió esto? Porque desde el punto de vista económico, para aquella gente, eso era una ruina, ¿no? Son muchos cerdos. Y posiblemente no eran todos del mismo dueño, sino que aquellos que estaban guardando los cerdos, pues guardarían los cerdos de muchos, al menos de más de uno. Con lo cual, pensemos en la situación en la que se encuentran estos pobres que están guardando los cerdos. Podemos continuar. Los versículos 34 al 39. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Observemos que es lógico, ¿no?, que estos porquerizos que guardaban los cerdos, pues van corriendo a decirlo para que explicarle lo que ha pasado. Y esto es cuando viene, fijémonos que lo que encuentran es a esa persona conocida, porque este hombre era de Gerasa, era de la ciudad, por lo tanto era conocido, estaba en su juicio
tranquilo, vestido, sentado, escuchando a Jesús. No era para alegrarse. Ver algo que ellos no habían conseguido ni siquiera controlarle y que está en su juicio y feliz y contento. Pero me gusta mucho eso de que estaba vestido. Sí, claro, vestido y en su juicio. Porque los que dicen que el desnudo es natural y que no es malo, los que dicen esto y que lo justifican, pues este hombre, si se vistió es por algo. Claro, por supuesto, porque estaba en su juicio. Porque estaba en su juicio. Sí. Quizás algunos pierden el juicio, ¿no? Sí. En fin, no sé. Vale, pero aquí tenemos pues que, sin embargo, estas personas, cuando llegan, parece que esto no les dice mucho. Lo único que les dice es que les ha tocado los bolsillos. Y tienen miedo. Tienen miedo de que pierdan otra cosa, algo más. Y por consiguiente, le cierran la puerta a Jesús y le piden que se vaya. Es decir, si nos fijamos, aquí nos encontraríamos con unas personas que por desgracia no son únicas, que hoy es muy frecuente tener esa actitud, en la que lo que más vale, lo que más valoran, digámoslo así, es el dinero. Y cuando le tocas el bolsillo, eso por ahí ya no pasa. Pero fijémonos, la misericordia del Señor les respeta, se va. Pero no los deja abandonados. Este ex endemoniado que con mucha ilusión quiere irse con Jesús, y si es comprensible que se quiera ir con Jesús, el Señor le dice, no, quédate ahí. Y cuéntale a los tuyos lo que te ha pasado, lo que Dios ha hecho contigo. Es decir, lo deja como testigo. Y efectivamente por todas partes va hablando de lo que Dios ha hecho con él. Tenemos por lo tanto un apóstol seglar. ¿Y no les parece que quizá es esto lo que Jesús nos pide a nosotros que hagamos? Pero pensemos un poco qué haría este hombre. Iría quizás quejándose y echándoseles en cara a la gente de que no hayan dejado que Jesús se quede, con lo bueno que es Jesús, con lo interesante que va a decir. ¿Creen que haría esto? No. Iba contando su experiencia personal. Lo que Jesús había hecho con él. Y aunque no lo dice el evangelista, sin duda que más de uno le escuchó y más de uno se predispuso a escuchar a Jesús. Porque ahí Jesús no podía entrar, le cerraron la puerta, pero a él no le cerraron la puerta. Y en nuestra sociedad pasa lo mismo. Hay sitios donde, el sacerdote no puede entrar, pero nosotros podemos entrar. Cada uno en su ambiente, cada uno en su familia, cada uno en el sitio donde Dios le ha puesto. Entonces, no podemos esconder la luz, es lo que decíamos antes. Tenemos que mantener nuestra luz, pero mantenerla con alegría, como lo haría este hombre. Con alegría, con ilusión, porque fijémonos que así podemos contagiar. Pero si vamos con cara de pesimismo, con cara de, de vinagre, que dicen alguien, ¿no? ¿Qué podemos nosotros ilusionar a nadie? Yo diría que hay una cosa que es muy importante que viéramos, y es que hoy hay muy poca alegría en la gente. Hay mucha frustración, mucho pesimismo. Nosotros podemos contagiar con la alegría de la fe, con la alegría de Cristo. ¿Qué es lo que hizo él? Pues ojalá que en esta Cuaresma el Señor nos ayuda y nos ilusione, y el Espíritu Santo nos ayude a ver las oportunidades en las que podemos hablar. No se trata de ir dando lecciones, no, sino de hablar de nuestro testimonio, de nuestra manera de vivir, que muchas veces quizás ni tendremos que decirlo, basta con que lo vean. Es decir, no escondernos. Y en el momento que sea conveniente decir la palabra, sin miedo, con confianza, con la seguridad de que le estamos ofreciendo un bien. Porque es eso, es un tesoro que tenemos y tenemos que comunicarlo. ¿No les parece?
pues vamos a aprovechar y a iluminar nuestro mundo, ¿no? Que parece que está bastante tenebroso. Y por hoy terminamos, ¿no? El próximo día, Dios mediante, continuaremos.